Buenas tardes a todos. Les agradezco mucho la presencia en este simposio de gestión pública. Y en primer lugar quiero agradecer al Centro de Estudios Americanos que nos ha facilitado este lugar y también la filmación de una parte de esta reunión. Este es un espacio que hemos pensado en la Fundación para el Estudio del Pensamiento Argentino Iberoamericano, FEPAI, para convocar a funcionarios públicos y exfuncionarios públicos de variadas trayectorias y de diferentes áreas, para que expresen su experiencia acerca de la gestión, cuáles fueron sus objetivos, cuáles fueron las estrategias, y también para que analicen los problemas generales que el individuo medio, el ciudadano común, aprecia como dificultades para tener una gestión eficiente, cualquiera sea el gobierno y cualquiera sea la jurisdicción, nacional, municipal, provincial, gestión de la Ciudad de Buenos Aires, autónoma. Por lo cual nos parece que esta convocatoria es un momento de reflexión sobre una problemática que nos convoca y nos preocupa a todos. Entonces, en la primera parte de esta reunión vamos a escuchar a nuestros invitados, cada uno de los cuales se va a presentar en cuanto a su gestión y a sus ideas principales. Y luego tendremos una parte de intercambios, de modo que voy a ceder la palabra sin más preámbulo a el primero de nuestros participantes, el doctor Rubén Guillén. Bueno, lo que quería señalar en primer lugar como cuestión general es que el tipo de Estado, la figura de Estado, la conformación del Estado en todo y en partes, tiene que ver con un tipo de proyecto político. Digamos, el perfil del Estado es un perfil acorde a hacia dónde esa sociedad quiere caminar y de qué manera quiere caminar. En ese sentido, hay estados que planifican, hay estados que no planifican, hay estados que tienen carrera administrativa, hay estados que no la tienen. Y eso depende de cómo esa sociedad y cómo las élites que gobiernan o conducen esa sociedad entienden que es el derrotero que tienen que seguir y la manera en que tienen que organizarse para poder implementar las políticas. De acuerdo a lo que a mí me tocó vivir como funcionario en mis distintas experiencias, y en distintos niveles del Estado, desde el municipal hasta el nacional, e incluso en empresas del Estado. La primera cuestión que advertimos en el Estado argentino, en todos los niveles, es la inexistencia absoluta de capacidad de planificación, más allá de la inexistencia de planes, ¿no? En general, en la Argentina en algún momento se planificó, hoy no, y muchas veces nos encontramos con planes, muy entre comillas, que son compilaciones de intenciones políticas o de cuestiones deseables, o una amalgama de proyectos, pero no planes en sentido estricto. La otra cuestión, que es una cuestión preocupante, es la inexistencia de una carrera administrativa. En general, nuestros funcionarios estatales y los agentes estatales
se mueven con mucha voluntad en muchas ocasiones, pero con una falta de capacitación, falta de homogeneidad, falta de instrumentos aptos para el ejercicio de su función. La otra cuestión que también es bastante problemática es el muy bajo nivel de relación que existe entre organismos, incluso entre organismos que deberían funcionar de manera medianamente sincrónica. Existe muy bajo nivel de comunicación y además de que existe muy bajo nivel de comunicación, no hay ni siquiera aprovechamiento de instrumental técnico como puede ser la informática. Es decir, no existe una intranet dentro del Estado donde los organismos puedan comunicarse de manera más o menos fluida y en tiempo real. Asimismo, de la misma manera que sucede esto dentro de los organismos de un mismo nivel del Estado, no hay comunicación entre distintos niveles del Estado. Digamos, las comunicaciones que hay entre el nivel municipal y el provincial, y entre el provincial y el nacional, siguen caminos y prácticas que son decimonónicas, ¿no? Pero no existe una fluidez, ni existe la posibilidad de trabajo conjunto. El Estado podría tener, hoy hay instrumentos de sobra, como para poder tener una plataforma en la cual distintos organismos que tienen que operar sobre una misma realidad puedan trabajar en conjunto, manipulando una misma información o cuestiones por el estilo. El otro problema y el último problema que quería señalar es la falta de control en tiempo real. Y cuando hablo de falta de control no hablo simplemente de las cuestiones formales o las cuestiones de auditoría o control presupuestario, sino de control en general, ¿no? Hay un principio que dice aquello que no se mide no se puede controlar. Y a nosotros nos falta medición en tiempo real de la gestión de manera tal que podamos llevar un control y ver si nos estamos desviando o no respecto de las pautas que nos estamos poniendo, incluso hasta de las formales como pueden ser las presupuestarias. Digamos, a grandes rasgos, esto es lo que yo veo como la problemática principal con la que me he encontrado cuando he tenido que estar en la función. He tratado de enfrentarla y siempre perdí la pelea mal. Pero bueno, espero que estas ideas sirvan para que alguien pueda hacer algo. Gracias. Eso, bravo. Mi nombre es Alicia Lamas. Soy socióloga y en los últimos años he trabajado en varios lugares del Estado, muchos. Tengo unos cuantos años recorridos y también en distintos niveles, en el nivel de la ciudad, pero mucho tiempo a nivel nacional y también para algunos organismos internacionales. Estos últimos 8 años me ha tocado gestionar en un lugar para mí nuevo y es un lugar de la gestión muy particular, que es la unidad de auditoría interna de un organismo de cultura, de la Biblioteca Nacional, que no es, que no es exactamente igual que gestionar. Se supone que la auditoría colabora con la gestión, ayuda en la gestión, asesora en la gestión, controla. Volviendo a algunos de los temas que marcó Rubén, que me parecen interesantes, de esto de la falta de control, esta era una de las preguntas, ¿no?, interesantes que a mí me parecen que hay que hacerse, ¿no?, porque se controla, o sea, el instrumento de control, que es la unidad de auditoría, y la SIGEN, que es el órgano central. Ahí quiero marcar una primera tensión importante,
porque se elige un instrumento de control y no otro. La SIGEN y las unidades de auditoría interna reemplazan a partir de la ley 24.156 del año 93 el control de los tribunales de cuentas por un modelo de control de auditoría interna y SIGEN. Digo, esto es un sesgo muy importante porque ¿cuál es la diferencia entre el Tribunal de Cuentas y la auditoría? Es todo un tema de debate teórico, político, sustantivo, que en realidad no se ha dado, ¿no? No se ha dado, y después, desde el año 94, que se pone en vigencia la ley 24.156, que es la ley de administración financiera, y después de 20 y pico de años que está vigente, bueno, no se ha vuelto a discutir, porque hay preguntas como muy básicas sobre ¿para qué controlar? ¿Por qué controlar? ¿Quién controla? ¿A quién le sirve el control? ¿Cuánto, o sea, cuál es el accountability? Lo dije, que en realidad es lo que uno devuelve a la ciudadanía, ¿qué es el accountability que tiene la información que genera el control, ¿no? El otro tema, y hablando de los para remarcar el tema de los instrumentos, que me parece importante, esta estructura que se organiza para el control del Ejecutivo, ¿no? De las, tanto de los ministerios como de los organismos descentralizados del Poder Ejecutivo Nacional, también lo adopta la ciudad y también lo adopta la provincia de Salta. El resto del país se sigue manteniendo los tribunales de cuenta. En provincia de Buenos Aires se siguen manteniendo los tribunales de cuenta. Pero no ha habido una discusión teórica, conceptual, metodológica sobre el modelo. Por ejemplo, la auditoría, la SIGEN y los auditores internos, el control se hace ex post, después ¿qué? Pasa todo. Entonces, no se puede hacer gestión concomitante, o sea, no se pueden hacer acciones concomitantes en el mientras tanto. Bueno, entonces, es todo un modelo que marca una forma de definir y una forma de hacer el control, que no es inocente usar un modelo o usar otro. No es lo mismo usar Tribunal de Cuentas que usar la figura de la auditoría. La ciudad con la ley 70 avanza un paso más y mejora muchas de las cosas que hace, que la Nación establece con la 24.156. En realidad, las observaciones, las observaciones y los problemas que señala la unidad de auditoría interna no obligan a tomar decisiones para corregirlos, no obliga. Entonces, ahí también hay un hiato, hay un punto que de nuevo volvemos al tema del instrumento, por eso uno gestiona, pero gestiona en un contexto determinado y con instrumentos determinados que no los define uno. Y el tema de los instrumentos es fundamental. Quiero remarcar también el tema de la falta de planificación, porque esto del control está directamente ligado con el tema de la planificación y directamente ligado con el tema de los limitantes de la discrecionalidad, ¿no? De la discrecionalidad del funcionario. Digo, y a pesar de que me reconozco weberiana en un sentido profundo, reivindico también el sentido de Weber. Mucha gente lo identifica a Weber con un enamorado de la burocracia, y sin embargo él luchó mucho por esta estructura burocrática y reivindicaba el carisma y la política para no caer en la jaula de hierro. Entonces, esto me parece importante, que este juego entre la racionalidad de las acciones orientadas con fines racionales está íntimamente ligado al tema de la gestión, pero que también eso tiene que ir acompañado con una dosis que tiene que ver con la política y que tiene que ver con lo irracional, con las pasiones y con las creencias. Entonces, me parece que esa tensión está ahí presente, sí, ya. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes, soy Alejandro Dottori, gracias por invitarme al simposio. La verdad es que pensaba hacer una
una descripción un poco más somera y más llana de la cuestión, pero siendo precedido por Luis y por Alicia, la verdad es que hay que hacer una introducción un poquito más teórica y pensaba hacer alguna cuestión de problemática práctica que la haré sobre el final. La discusión sobre el modelo de Estado es una discusión que va a ser eterna y no vamos a lograr zanjar, digamos. Según con el prisma con que uno mire la cuestión, va a tener una posición u otra. La definición de si un sistema civil fuerte es necesario o no para un Estado es una discusión que viene desde el sistema de los despojos, desde el sistema de spoil system, desde el presidente Garfield en Estados Unidos, cuando Estados Unidos ya era potencia mundial y ya era un modelo imperial. Con lo cual, pensar que la gestión civil colabora o coayuda al poder político para que un Estado sea moderno o no, pareciera que Garfield explica por la negativa. Es cierto que ese sistema conlleva un nivel de violencia íncita muy alta, tanto que a Garfield le costó la vida, por incumplimiento de alguna promesa de campaña. No quiero hacer ninguna semejanza con la realidad, pero a Garfield le costó la vida. Lo cierto es que algunos sistemas europeos sí han apoyado un sistema más civil fuerte, como Inglaterra o Francia en el Civil Service, y son sistemas que ante un modelo parlamentarista han colaborado en los periodos en que no hay conformación de gobierno, no se logra elegir un gobierno, han llevado adelante el Estado. Con lo cual pareciera que hay que mirar a los sistemas fundamentales de cada país, y eso desde Juan Sin Tierra en 1215 se llama Constitución, escrita o no escrita, digamos. Veo en el instituto y me alegra mucho verlo, muchos cuadros de Juan Manuel de Rosas, y los que nos reconocemos rosistas, los que nos reconocemos revisionistas, siempre decimos que quisiéramos ver alguna vez, hasta hace poco lo decíamos, no lo decimos más, alguna vez quisiéramos ver escrita la Constitución de Inglaterra, porque Inglaterra justamente se caracterizaba por no tener Constitución escrita. Entonces decíamos, Inglaterra, que es la primera potencia mundial del siglo XIX, no tiene Constitución escrita, ¿por qué le exigen a Rosas que tenga Constitución escrita? Pero hay una norma fundamental, los rosistas decíamos, en esa época es el Pacto Federal de 1831. Los que no eran rosistas nos exigieron una Constitución más al modelo de Cádiz, más al modelo que se sancionó después Alberdi. Entonces, para ver el modelo de Estado hay que ir a ver la Constitución de cada Estado, esté escrita o no esté escrita. Dicho esto, retomo la discusión que habíamos generado, no sé si quedó grabado o no, pero la discusión que habíamos generado respecto de la gestión y la política, esa forma de convivir. La gestión estaría reposando, digamos, sobre el servicio civil y puede tener o no carácter o connotaciones políticas o connotaciones teóricas que hagan que una gestión sea de determinada manera u otra, independientemente de cuál fuera el modelo de gobierno que se encare. Yo descreo profundamente eso, porque no es lo mismo cuando uno formula un presupuesto y se lo da a la administración, al servicio civil, a gestionar. Ese presupuesto tiene una clara bajada teórica política, digamos. Cuando uno destina el 0,5% del presupuesto a investigación y a tecnología, está diciendo qué modelo de país quiere. Cuando uno destina el 2% de educación, está diciendo qué modelo de país quiere. Cuando uno destina el 10%, está claramente planificando otro país. El servicio civil gestionará sobre ese 10%. No podrá acceder, se limitará, verá cómo se conforman las partidas. Pero está claro que su política educativa va a estar orientada máximo en un 2%. Lo que yo quería plantear como problemática de experiencia propia, que se inserta en esta cuestión, por haber transitado también la auditoría interna junto con Alicia en algún momento, es que ante cada cambio de gestión, si bien hay normas que la auditoría y la SIGEN le proponen a los funcionarios, ante cada cambio de gestión se producen una serie de situaciones que son confusas. Los funcionarios salientes, si son del mismo gobierno, no se van contentos, y los funcionarios entrantes ingresan desconociendo por lo general el lugar donde van a gestionar. Hay una serie de normativas previstas para ese intercambio, pero solamente están previstas a la fase administrativa. Cuánto dinero hay en caja, cuáles son los libros que se hay que rubricar, cuáles son la cantidad de expedientes que obran o no en un despacho, dónde está, hacia dónde, a qué porción de presupuesto está ejecutada, las claves de los sistemas informáticos. Pero a nosotros nos ha tocado, a mí me ha tocado participar de dos transferencias de poder bastante complejas. Uno fue el final del gobierno, el interreño entre Tellerman y que Ibarra fue destituido, y actualmente el ingreso en el municipio de Merlo
un cambio de color político. La verdad es que suceden situaciones que exceden la cuestión formal y que tienen que ver con la cuestión política. Y entonces las normas que prevén este intercambio quedan vacuas, no son suficientes. Entonces me parece que la política, no la administración, la política, debe generar nuevos instrumentos normativos y políticos que coadyuven a que haya una transferencia administrativa y política ordenada. Cuando subimos en Merlo nos encontramos con que no había sistemas informáticos, no había libros de registro de decretos, no había, los camiones, vehículos municipales se encontraban con arena en sus tanques de nafta, el personal había sido sistemáticamente y diabólicamente cambiado de lugar, con lo cual uno no tenía a quién consultarle, los funcionarios salientes se negaron a hacer una transición ordenada. Se requiere una norma, primero una praxis política sería lo ideal, pero bueno, a falta de praxis política, una norma que sancione esa actitud, pero sancione preventivamente. Es decir, Alicia decía antes que yo hablaba del Tribunal de Cuentas. Bueno, este poder sancionatorio que tiene el Tribunal de Cuentas debiera ejercerse una vez que los funcionarios son electos y el equipo de gobierno ingresante es electo, debiera poder tomar conocimiento de la gestión, que no se preste a colaborar con un traspaso ordenado, para que la nueva gestión no pierda una cantidad de meses determinados en tomar conocimiento de lo que sucede y ponerse a tiro de la cuestión. Y esto es una clara cuestión que tiene que ser sancionada a nivel político. La administración podrá acotar el funcionamiento, podrá coadyuvar, pero hay una decisión política que debe ser la que modifique esa realidad. No alcanza con administrar la realidad, porque en estos casos es insuficiente. Tiene que haber un cambio de paradigma que modifique la situación, y eso solo lo puede hacer la política. No alcanza con la cuestión administrativa. Muchas gracias y hasta luego. Bueno, buenas tardes, soy Cecilia Rodríguez, gracias por la invitación. Yo fui directora de presupuesto de toda la ciudad de Buenos Aires a partir de agosto del 2000, pero como se nombró la ley 2456 de Administración Financiera y Control de Nación, yo fui residente en administración hospitalaria en la década del 90 cuando se sancionó esa ley, y vi cómo se implementó en una unidad ejecutora como el Hospital Durán y todas las dificultades que trajo esto, ¿no? En la gestión de una unidad como un hospital, que es muy complejo, con toda la resistencia al cambio. Cuando llego como directora de presupuesto a la ciudad tenía su autonomía reciente y su ley de administración financiera, la ley 70, que también Alicia la nombró, y el desafío era eso, implementarla. Yo tenía la experiencia de esto, que es uno de los temas más complejos de gestionar en el Estado, la resistencia al cambio. Y cuando uno gestiona los recursos financieros, las resistencias al cambio son mucho más grandes, porque uno le está metiendo la mano en el bolsillo a los que no quieren que les metan la mano en el bolsillo. Y la decisión que tuvo el equipo de Hacienda en ese momento era llevar adelante esa ley, que era no solo gestionar financieramente, sino también a esos gastos que estaban puestos en pesos, darle forma numérica, que algo de esto se refirió Rubén antes, es decir, ¿esta plata en qué la estoy gastando? Y entonces la decisión fue que trabajara la dirección de presupuesto junto con la dirección de estadística, porque los datos físicos existían. Cuántos árboles se derramaban, cuántas veredas se arreglaban, existían, estaban en los registros, en las direcciones. Y esa fue una de las dificultades más grandes que tuvimos. Porque si bien a la ley de presupuestos, y hoy está en el diario, se le llama la ley de leyes, y se la considera una herramienta de planificación estratégica, nadie le da bolilla. Todos la consideran nada más que eso, pido plata y pido de más por si me la recortan, por si Hacienda agarra la tijera o la lapicera roja. Y nadie da cuenta de estas cosas. En el primer año, cuando nosotros trabajábamos con el director de estadística sobre reuniones con todos los ministerios, tuvimos experiencias bastante divertidas incluso. Cuando nos juntábamos con la gente de culturas, nosotros decíamos, bueno, tienen que determinar las metafísicas, y creyeron que éramos dos filósofos que estábamos hablando de metafísicas en lugar de metas
físicas hasta que nos dimos cuenta. Después nos dimos cuenta que nos empezaron a dar un montón de datos, de prestaciones, y la radio trabajaba más de 24 horas. Cuando hicimos la división por 365 días, emitía más de 24 horas por día. Entonces, cuando empezamos a hacer esos controles, no daba las cuentas de la cantidad de equipos que había para salir a derramar. Y yo tenía que hablar con los directores y decir, pero el tiempo que tarda de ir esa flotilla de una cuadra a la otra, ¿cuánto es? Todos mentían, porque claro, pedían más plata. Entonces fue un trabajo muy arduo, nos llevó mucho tiempo, más de 2 años, llegar a números bastante interesantes. Hemos llegado a hacer lo que se llama presupuesto por programas. Y en simultáneo, también voy a referir a algo que dijo Rubén Guillén, hicimos un desarrollo de un sistema informático que se podía cargar las metafísicas y el gasto presupuestario. Yo me siento orgullosa del trabajo que hicimos, porque fue muy arduo, trabajaron 2 direcciones juntas, que es muy difícil juntar al personal de planta para que compatibilicen, pero todo ese esfuerzo que hicimos, la gente de planta, nosotros, que fue una decisión política, nosotros éramos militantes políticos con formación técnica. Después, cuando llega la legislatura y se discute el presupuesto, todo ese esfuerzo termina en el negocio político. Y entonces se terminan discutiendo cuántas partidas para la partida 3.4, que es la de contratos, le doy a fulanito para que me vote el presupuesto. Y esto genera una frustración muy grande para todas las partes, para toda la organización que hizo un gran esfuerzo, para los que dirigimos ese esfuerzo, y esta herramienta de planificación, este esfuerzo de la gestión para hacer un sistema informático que incorporaba el control, además, porque en ese sistema de gestión se cargó el personal por su modalidad de contratación, las horas hombre genérico, ¿no? Las categorías, el sistema de compras. Se había incorporado un sistema de compras donde uno no podía elegir al azar el proveedor, sino que el sistema le ponía por elección el proveedor. Entonces, voy a dar el ejemplo que más conozco en compras, que por lo que yo hice durante 5 años en el Hospital Durán. Si un hospital habían aparecido 3 proveedores de catéteres y al día siguiente entraba otro hospital a comprar catéteres, no eran los mismos 3 proveedores, eran los 3 siguientes. Entonces eso hacía que no ganaran siempre los mismos las licitaciones. Entonces eso fue un trabajo bastante importante que hicimos. Entonces todo ese esfuerzo que había hecho las organizaciones, el personal de planta de distintos lugares, como los hospitales, con la dirección de compras, insisto, cuando llegaba a la legislatura parecía como derrumbarse. Y eso genera mucha frustración cuando uno se siente orgulloso. En simultáneo se hizo un cambio de la categorización del personal de planta, y sé que cuando nosotros nos tuvimos que ir, cuando fue derrocado Aníbal Ibarra, la gremial nos reconoció. Yo voy a hacer una aclaración que para mí es lo más grande. Yo puedo hablar de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires es tan chiquita y tan grande que es un gran laboratorio, donde se pueden probar muchísimas cosas que le pueden servir a los municipios, pero no se puede comparar con Nación, porque ya lo territorial es incomparable, pero creo que sí es una muestra de los grandes problemas que tiene la gestión pública. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a los participantes, a los 4 expositores de la parte anterior. Cada uno de ellos ha expresado en términos generales y también a través de su experiencia los problemas que han identificado en su gestión y al mismo tiempo los problemas más generales como marco de esta cuestión de la implementación de las políticas públicas a través de la gestión pública. En esta charla anterior, cada uno ha expresado algunos puntos, pero hay una preocupación
muy importante, muy general, que es cuáles son las condiciones de una gestión eficaz. Más que decir las condiciones por lo positivo, creo que en general los 4 expositores han detectado alguna falla o alguna carencia que determina la dificultad o la imposibilidad de una buena gestión. En primer lugar, se habló del problema de la planificación, o mejor dicho, de la falta de planificación y de todo lo que esto implica, que fue el problema central que mencionó Rubén. Además, él mencionó, y esto creo que también va a ser una pregunta para discutir en el panel, el problema de la falta de control en tiempo real. Esta segunda cuestión fue retomada por nuestra colega Alicia, que concretó su preocupación, incluso en una serie de preguntas que hay que plantearse y contestarlas adecuadamente. ¿Quién controla cuándo, cuánto y cómo? ¿Y para quién? Entonces, esta es otra de las preguntas que nos queda para discutir en el panel. Alejandro, continuando con la preocupación por las falencias del sistema, habló de un problema muy concreto y recurrente que es la transmisión de la gestión con los cambios de gestión política y las dificultades superables o no, o las dificultades generadas por desconocimiento o por falta de voluntad o por lo que sea, pero dificultades en definitiva. Y por último, nuestra compañera nos ha hablado de un problema muy serio que es la falta de veracidad, la distorsión en los datos. Todo esto hace difícil la gestión de control, en la cual ella es experta, y también incluye una denuncia y una observación de que la buena fe del funcionario no siempre basta para superar estas problemáticas de distorsión de los datos. Bueno, estas son las grandes preguntas y los grandes cuestionamientos que en media hora han sido expuestos por los 4 participantes, y ahora me gustaría que cada uno de ellos conteste, en la medida que lo desee, a las preguntas y los cuestionamientos que fueron expuestos por los otros, por sus colegas. De manera que vamos a tener seguramente una serie de opiniones cruzadas, pero que al público y a los televidentes les va a servir también para poder continuar esta discusión que sin duda es muy importante. Así que abro el debate y es libre el que quiera comenzar, hace uso del micrófono. Bueno, Alicia. Yo puedo empezar, sí, sobre un tema que uno a lo largo de la vida va generando algunos núcleos obsesivos, ¿no? Tanto en lo personal como en lo laboral. Y el tema del servicio civil me parece que es un tema sumamente, crucial y fundamental para los temas de gestión que estamos hablando y que está absolutamente vinculado con todos los demás, ¿no? El de planificación también me parece, es otro núcleo obsesivo, pero me parece que el tema del servicio civil y la discusión sobre qué modelo de Estado, sobre el modelo de Estado, y que es una definición política, tiene que estar acompañado por una discusión abierta, amplia, y porque existen en el mundo diferentes modelos de servicio civil. Uno no tiene por qué adoptar uno u otro, pero uno tiene el modelo francés, está el modelo anglosajón, está absolutamente estudiado y absolutamente caracterizado con diferentes formas, pero cualquier servicio civil que se precie tiene que tener definido cómo se ingresa, cómo se evoluciona en una carrera administrativa, cómo se evoluciona, cómo se evalúa y cómo se sale, si es que se sale, ¿no? O sea, esto que parece casi una verdad, un conocimiento de perogrullo, es algo absolutamente básico que que garantiza, que tiene que garantizar, como por ejemplo lo ha hecho Brasil. O sea, no necesariamente tenemos que ir al modelo anglosajón o al modelo francés. La burocracia brasilera es una burocracia con una
fuertísima formación, una muy buena formación, y que garantiza un cuerpo, un corpus técnico, administrativo, que también está absolutamente relacionado con el tema que le preocupa a Alejandro, que es el tema de los traspasos de gestión política a gestión política. O sea, tiene que haber una burocracia profesionalizada que garantice ciertos saberes y cierta continuidad en los procesos y en los procedimientos y en las políticas, después políticas de Estado, políticas públicas, que cada gobierno, que cada gobierno le da una impronta diferente, pero que, diferenciar lo que es Estado de gobierno, que parece también una obviedad, ¿no? Pero estamos hablando de un corpus estatal de funcionarios que conformen un núcleo de una carrera profesional. Entonces, ¿cómo se elige a la gente? ¿Cómo se la forma? Los ingleses, por ejemplo, utilizan un sistema que, o sea, ellos consideran que es mucho mejor que los funcionarios se formen por afuera del área estatal y que después los se incorporan a partir de concursos. Los franceses no, los franceses los forman desde que se inician. Entonces, no, pero uno de esos modelos uno tiene que poder no tomarlo totalmente, sino incorporarlo, discutirlo. Digo, Brasil no ha tomado ni uno ni otro, o sea, tiene un sistema muy interesante con escuelas profesionales de administración. Digo que es mi núcleo obsesivo porque me parece que este tema atraviesa transversalmente los temas de preocupación que manifestamos todos en la mesa, ¿no? El tema de la planificación, como dice Rubén, como mencionó Rubén fuertemente, el tema de la planificación, lo comentábamos recién en el intervalo, no es un tema técnico solamente, pero sí tiene un componente altamente técnico que hay que saber hacerlo y que poder hacerlo. Digo, son las dos cosas, no existe la gestión en el vacío sin la política, pero tampoco se puede ejecutar política sin tener las herramientas técnicas. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién quiere continuar? Bueno. Alejandro. Yo la voy a contradecir a Alicia para hacerlo picante porque es mi amiga, entonces tengo la posibilidad de contradecirla. Si uno sostuviera lo que dice Alicia y se preguntara sobre la necesidad de un servicio civil fuerte, uno diría, bueno, ¿cuáles son aquellos hitos que el servicio civil ha hecho en Argentina? Y esta es una pregunta, como decíamos hace un rato en privado, de las escuelas de Sarmiento. Son chicanas que uno le pone en la facultad a los alumnos. Y la verdad es que hay un solo ejemplo de una obra como proyecto política realizada por el Servicio Civil Argentino, que es la represa donde estaba Yacyretá, donde estaba Federación. Es el traslado del pueblo de un lugar a otro, es el único proyecto elaborado, ejecutado y puesto en práctica por el Servicio Civil. Cuando uno analiza la política pública, como política pública y entiende el círculo de la política pública y evalúa esa política, uno se da cuenta que la gente de Federación ha perdido identidad. O sea, hay un proyecto desarrollado por el Servicio Civil que le ha hecho perder a toda una población su identidad cultural. ¿Eso por qué? Porque no ha tenido en cuenta datos de la realidad. Porque el servicio civil está detrás del escritorio, como estamos nosotros ahora. Quienes están delante del escritorio son los políticos. Bill Clinton, entre sus lapsus del Salón Oval, nos dijo que era política, es la economía, estúpido. Y yo creo que no, que es la política, estúpido. O sea, es la política lo que cambia la realidad, es la política la que nos promociona socialmente, es la política la que puede definir los objetivos presupuestarios y es la política la que va a definir su sistema de administración. Y uno de los sistemas es no tenerlo. O sea, el spoil system era no tener un servicio un servicio civil. Una de las posibilidades es no tenerlo. Estados Unidos, sin tener el servicio civil, fue un imperio. Está claro que pareciera que el servicio civil no condiciona o no es un condicionante del desarrollo de las políticas. Es la política. ¿Cómo controlar a la política? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Y cómo planificamos desde la política? Bueno,
hace unos años nos han cansado con los pactos de la Moncloa, hemos escuchado hasta el cansancio, hasta el hartazgo, el pacto de la Moncloa, hay que sufrir, nadie los leyó porque son 50.000 hojas, es un imposible, sobre cada tema hay una cosa, nadie los conoce el pacto de la Moncloa, ni siquiera los que lo firmaron, estoy seguro. Pero estos hay acuerdos programáticos políticos que van a definir políticas de Estado. La mejor forma de planificar un Estado es dándole una ley fundamental, que es la Constitución. Por eso no hay que tener miedo a reformar la Constitución cuantas veces sea necesaria. Hay que establecer políticas en la Constitución. Y todos los ciudadanos, los que tenemos el servicio civil o no, o los políticos o no, nos tenemos que someter a las normas constitucionales. No hay que tener miedo de eso. El servicio civil, uno diría, bueno, el servicio civil de justicia pareciera que en Argentina funciona bastante bien. Los jueces tienen la intangibilidad económica, tienen la estabilidad en el cargo, hay una carrera judicial, parece que desde el objetivo funcionan bastante bien la justicia argentina. Si yo pienso en la justicia como valor, diría, el sistema funciona. Si pienso en personas que integran la justicia, Ollavide, para poner ahí que se jubiló, y no sé si voy a seguir compartiendo el criterio de que la justicia funciona bien. Pareciera que es una persona formada por todo el pueblo argentino, que se ha ido acomodando los vaivenes políticos. Entonces, es preferible transformar. No sé si no es que esté en desacuerdo con el servicio civil, digo, no siempre la estabilidad del servicio civil es bueno, no es un valor absoluto. Entonces, es un valor bien relativo. ¿Quién controla los que controlan? La política. ¿Quién controla la política? El pueblo. Cada 2 años diciendo si está de acuerdo o no con las líneas directrices. Uno puede estar en desacuerdo o no con lo que diga el pueblo, pero es el pueblo quien controla la política y la política tiene que controlar al funcionariado. Después están las responsabilidades administrativas o no, las sanciones que tendrán los funcionarios por mal o buen desempeño, las sanciones penales por si hay actos de corrupción o no. Pero este menjunje que se ha hecho en nuestra Constitución de traer el sistema francés, meterle una Constitución pensada en México y en Estados Unidos hace 2 siglos, nos lleva a generar confusión. Entonces tenemos un sistema tan mixto que termina siendo un no servicio civil. Entonces digo, me parece que sería la planificación en la Constitución, el control social hacia los dirigentes políticos y los políticos ejerciendo la política, no la administración o la gestión, sino haciendo política. Esa es un poco mi visión. Muchas gracias, Alejandro. Cecilia, ¿quieres decir algo? Yo voy a dar. Yo era muy jovencita cuando fui consejera estudiantil en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Y por primera vez entendí lo que era un concurso. Era en el año 85, entre el año 85 y 87. La idea era recambiar todos los docentes de la dictadura y empezar a reincorporar los docentes que eran los progresistas, los piolas. Y Shuberov, que era el rector de la Universidad de Buenos Aires en esa época, me dijo, no podemos llamar a concurso, porque por antecedentes ganan los de la dictadura, porque los nuestros tienen pocos antecedentes. Y bueno, yo sentí que había perdido la virginidad, la verdad, lo voy a decir así. Con los años me tocó trabajar en el Ministerio de Economía y vi cómo nació el SINAPA, que en la ciudad fue el SIMUPA, y ahora después el SINEP. Y la verdad les digo, estamos muy lindos lo que ustedes dicen, nombrar los modelos teóricos y demás, pero a la hora de llamar a concursos, los perfiles lo hace la política. Y quedan adentro del sistema los del gobierno de turno. Entonces, el servicio civil es relativo. Acá el problema cuando hablan de la corrupción, solo piensan en la corrupción en los bolsos de un señor que los tiró a un convento y qué sé yo, pero la corrupción no es solo dinero. La corrupción está arraigada en lo cultural nuestro, y de ahí la mentira en las estadísticas, la mentira en un montón de cosas. Entonces, hasta que nosotros no sepamos pensar de otro modo el Estado que queremos como política de Estado y separarlo de gobierno, cualquier proyecto que pongamos, los concursos van a tener perfil para que quede fulanito. Discúlpenme que sea descreída. Cada uno expone libremente su opinión porque
Primero porque hay muchas y todas tienen su razonabilidad y sus argumentos. Si todo fuera tan sencillo como 2 más 2, no estaríamos aquí discutiendo estos problemas. Le vamos a dar la palabra a Rubén, que quiere decir algo. Sí, yo creo que en estas cosas siempre es ni tan calvo ni con 3 pelucas, ¿no? Hace unos cuantos años, para los que ya tenemos algunos años, cuando casi nos fajamos en una guerra con Chile, se contaba un chiste de muy mal gusto, pero lo voy a decir para precisamente a colación de lo que quiero decir después. En ese momento que estábamos casi a punto de entrar en guerra disputando 3 islotes en el Beagle, había un chiste que alguien lo congelaban como Walt Disney, y después de años se despertaba y decía, ahí cómo está la Argentina, qué pasa con esto, qué pasa con el otro, y dice, ¿cómo va el conflicto con Chile? Dice, bien, está, lo que pasa es que ellos dicen que la vereda del lado de Capital de la General Paz es de ellos, y nosotros decimos que es la otra, ¿no? ¿A qué voy con esto? Digo, los argentinos nosotros tenemos un gran afán por la discusión política, pero veo que somos una suerte de perro que se quiere morder la cola. Digamos, estamos corriendo siempre alrededor de la misma, en torno a la misma baldosa, pero en un retroceso permanente, ¿no? Digo, a principios de los años 50 éramos el primer país de América Latina, hoy somos el tercero y por pocos años porque Colombia nos va a pasar el trapo. Digo, Colombia nos va a pasar el trapo, ¿no? Digo, estamos mal. Y esto de la cuestión del Estado es una cuestión que tiene que ver con todo lo que nos sucede, digo, porque si uno está inmerso en una sociedad desquiciada, lo más probable es que el Estado sea desquiciado. Y el tema de la falta de una visión política y de una constancia en una visión política, ustedes piensen, muchachos, lo que fueron los 30 últimos años de política argentina, ¿no? No hemos manejado los volantazos, los barquinazos, pasamos del calor al frío sin decir agua va, y esas cosas se traducen en que el aparato del Estado hoy sea lo que es. Mire, el sistema francés, de que acá se hizo referencia y que más o menos lo conozco de cerca porque he trabajado con ellos, tiene las famosas escuelas, donde la Escuela Nacional de la Administración Pública es una de tantas. La primera escuela que tuvieron, que se hizo a fines del siglo XVIII, es la Escuela de Puentes y Caminos, que hoy es una de las mejores universidades de ingeniería del mundo. Y esa la fundó Napoleón, porque el tipo dijo, nosotros vamos a hacer un imperio, y si hay que hacer un imperio, el imperio tiene que estar comunicado y tenemos que tener buenos puentes y buenos caminos y tenemos que tener ingenieros del Estado francés que puedan llevar adelante nuestro proyecto imperial. Digo, primero hay que tener un proyecto sólido y de acuerdo al proyecto que nos tenemos que plantear, tenemos que tener el aparato del Estado acorde para llevar adelante ese proyecto. Porque cuando uno está en el Estado, y lo digo como igual que mis compañeros de la mesa, con conocimiento de causa, porque digo, soy funcionario del Estado, amo el Estado, sufro el Estado, padezco el Estado, nos pasa muchas veces que apretamos la tecla de la luz y sale agua de la canilla, ¿no? Digo, hay desconexiones y cosas que son terribles y flagrantes. Y en un país como el nuestro, que está sumido en esta suerte de crisis casi permanente que tenemos, ¿no?
digamos, siempre vivimos con el agua acá, siempre estamos al borde. El tema de tener un Estado eficaz y eficiente es una condición sine qua non para llevar cualquier proyecto político que nos permita dejar de ser la Argentina mendicante en la que nos hemos convertido para volver a ser la Argentina que alguna vez fuimos. Y para eso necesitamos una burocracia eficiente, eficaz, que sepa de qué se trata la cosa, que lo podemos hacer con escuelas internas, pueden ser egresados de nuestras universidades, pero lo que tenemos que dejar de hacer es tomar como normal el hecho de manejar por la banquina. Vivimos permanentemente manejando por la banquina. Esto que decía Cecilia, ¿no?, de los concursos truchos. Todos los concursos en Argentina, o el 99,9 para dejar algún gradito de libertad, vienen con el nombre puesto, ¿no? Digamos, y esas cuestiones son terribles, porque en realidad, como dice, como un dicho, tú crees me matas, yo creo que te suicidas, ¿no? Digo, en realidad nos estamos pegando un tiro en el pie. No tiene sentido este tipo de cuestiones. Los más perjudicados de todo esto somos nosotros mismos. Y en algún momento vamos a tener que definir un proyecto y en algún momento vamos a tener que definir un Estado acorde con ese proyecto. Y en algún momento vamos a tener que hacer carne que las normas que nosotros mismos nos damos son para cumplirlas. Porque si no, nada tiene sentido. Si no nos ponemos, digamos, la primera cuestión que tenemos que decir es que la norma se hizo para cumplir y que el que no cumple la norma tiene que tener sanción. Bueno, es eso. Muchas gracias. Quería hacer una pequeña acotación. A veces no atendemos a las lecciones que puede darnos la historia. Cuando mencionaste el caso de Napoleón y la École de Pont-de-Chaumont, es cierto, Napoleón tenía un proyecto. Pero en el siglo XVIII, más o menos, incluso antes, por lo menos 50 años antes, España, que no tenía el proyecto de tener un imperio, lo tenía. También hizo una escuela, tenía una escuela especial de ingenieros de puentes y de fortificaciones, con idea de fortificar, bueno, desde la colonia del Sacramento al norte, etcétera, contra los piratas, pensando justamente en un imperio que ya tenía y que perdió menos de 50 años después. Es decir, no basta con la voluntad imperial. Creo que hay otras cuestiones, así como tampoco le bastó a Napoleón, ¿no? Hay otras cuestiones, algunos imprevistos de la historia que tal vez haya que analizar para ver por qué hace 30 años que nos va mal, como está diciendo León. Pero quería comentar esto porque es algo que siempre me ha llamado la atención en la historia nuestra hispanoamericana. Cuando empezamos a ser ilustrados, España capotó, nosotros nos independizamos, pero tuvimos 30 años de luchas internas que desangraron a Latinoamérica y que terminaron en el 98 cubano con el predominio de Estados Unidos, mainio no por medio, y esta es la realidad histórica. Entonces, no sé, me parece que hay que atender un poco también a esas lecciones y a esos puntos de interrogación que nos puede poner la historia. Creo que vos estabas pidiendo un derecho a réplica. No, ¿quién más quiere tener el derecho a réplica? Adelante, Alejandro. No, bueno, yo a lo mejor, porque me pareció que a lo mejor había sonado como tecnocrático. Yo no estoy pensando en un modelo tecnocrático. Digo que hay que elegir, hay que definir, como dice Rubén, o sea, el tema de definir un proyecto, y a partir de definir el proyecto uno puede definir un rumbo, o sea, eso es, pero que hace falta formar gente y que la gente y que tiene que haber algún modelo para formarlo, y que definir ese modelo no es moco de pavo, no es así, pero que existen
muchas formas diferentes en el mundo como para pensarlo, pero es una discusión que hace muchos años, digo, Cecilia habló del SINAPA, habló del SIMUPA, todos hemos pasado por SINAPA, SIMUPA, SINEP, esto yo no estoy hablando, estoy hablando de un sistema realmente, digo, que funcione de verdad. Digo, el tema de los concursos es cierto, lo sabemos todos y la verdad que uno no puede ser inocente de pensar pero como que está hecho con nombre y apellido, es así, falta que digan el color de pelo que tiene que tener la persona que se presenta al concurso. Adelante, Alejandro, con sí, con esta intervención. Gracias. No, quería comentar un poco lo que decía el compañero en relación a que esto de la ubicación de Argentina históricamente en el mundo, cuando fuimos un granero del mundo y demás. John Rawls es un pensador estadounidense que no es peronista ni mucho menos, bastante bien liberal, digamos, y plantea una teoría del velo de la ignorancia. Él dice, bueno, pensemos una sociedad en la que uno no sabe en qué lugar va a caer de esa sociedad cuando la sociedad esté definida. Pensemos cómo queremos, lo estoy explicando mal y rápido, pero es la única forma de poder hacer en estos minutos. Y pensemos en una sociedad como nosotros quisiéramos que fuera, sin saber en qué lugar de la sociedad vamos a caer. Entonces, finalmente los que piensan en estas sociedades terminan generando sociedades un poco más justas de las que tenemos, sociedades más seguras, más solidarias, donde hay igualdad de oportunidades para todos y demás. La Argentina que fue pionera en el mundo es la Argentina de la Reina Victoria del Centenario, donde si uno pertenecía a las 3 familias que tenían todo el campo, era un argentino pujante. Si uno no tenía ni para alpargatas, no era la Argentina esa pujante, no servía demasiado para uno. Entonces, en función de lo que uno define como el Estado, como país, el modelo, si el Estado es el otro, digamos, si el país es el otro, incluye a la gente, como decía San Martín, como decía Rosas, como decía Perón, y se preocupa por los más humildes. Es un Estado que se preocupa por los más humildes, no necesariamente tiene que ser eficiente y eficaz. Digo, Menem fue muy eficaz y muy eficiente destruyendo YPF, pero hubo 25.000 compatriotas en la calle de un día para otro. Yo no quiero ese Estado eficiente y eficaz, quiero un Estado eficiente o no, o deficiente, si tiene que ser, que no genere recursos, o que administre los recursos que tiene, pero que la gente esté contenida y la gente esté adentro del Estado. Ese Estado eficiente yo no lo quiero, y la Argentina del Centenario no la quiero. Me gusta mucho más la Argentina del Bicentenario, donde había computadoras para todos, del Bicentenario de la patria, ¿no? No de la independencia. Donde había computadoras para todos, donde estaban la gente bastante incluida, la matrícula escolar había aumentado, los científicos habían sido repatriados. Me gusta más esa Argentina, aunque en el mundo estuviéramos 250. Internamente el impacto fue mucho menor. Gracias. Yo quería agregar 2 cosas, digo, porque hicieron comentarios sobre lo que había planteado. Yo no hablé de la Argentina del Centenario, dije de la Argentina del 50. A esa Argentina me estaba refiriendo. Y bueno, podemos seguir la discusión. Yo creo que en esa Argentina que hacía planes quinquenales, había una noción del Estado muy distinta a la noción del Estado que tenemos ahora, ¿no? Digamos, había una Argentina donde el tema de las estadísticas era todo un tema y que dejó de ser tema. Pero para Perón el tema de las estadísticas era todo un tema. Y yo creo que la Argentina no tiene que estar 250 en el mundo. La otra cuestión a la que quería hacer referencia respecto de la Escuela de Puentes y Caminos, de la Escuela de Ingenieros española, obviamente después están los albures de la historia y pueden pasar infinidades de cosas. Yo lo que quería plantear, lo que quería dejar como idea es esta de que si uno tiene un proyecto, tiene que tener un aparato del Estado que acompañe ese proyecto. Cuando toma una decisión, construye un aparato del Estado que permita caminar en torno a ese camino. Después, si el derrotero que se planteó
es erróneo, eso es harina de otro costal. Muchas gracias. Gracias a los participantes por las respuestas cruzadas. De ninguna manera este tema está terminado. Al contrario, parecería que recién comienza y entonces este es el fin del principio. Para terminar este encuentro, quiero agradecer a todos los participantes que han hablado, que han expuesto sus ideas y que han intercambiado, sin llegar a acuerdos, como era esperable, porque es una cuestión en la cual sí hemos coincidido todos, sumamente compleja, con muchas variables, que no puede resolverse fácilmente. Y lo mismo al público presente que ha participado con sus observaciones y sus preguntas. Realmente creo que ha sido muy valioso, creo que estas reuniones deberían repetirse, continuarse, y como dijo uno de los participantes, es importante que nos reunamos y que hablemos de estos temas y que nos intercambiemos las opiniones y las experiencias, porque esta es la manera de crecer y la manera de ir solucionando estos problemas paso a paso y sin tener una perspectiva megalómana sobre las posibilidades de solución de un problema tan complejo. De modo que creo que ha sido muy valioso todo lo que hemos escuchado y no me queda sino nuevamente agradecer también al centro y a sus directivos y desear que esta reunión convoque a pensar y a reflexionar y a intercambiar a todos los que hemos estado y a muchos más que tomen conocimiento de este acto. Buenas tardes a todos.